Movimientos rectilíneos. Los movimientos rectilíneos son aquellos movimientos donde los objetos o los cuerpos que se están moviendo describen una línea recta. Existen, ¿verdad?, dos tipos de movimientos rectilíneos. Existen los movimientos rectilíneos uniformes y los movimientos rectilíneos variados. Los movimientos rectilíneos uniformes son aquellos movimientos donde la velocidad se mantiene constante, y los movimientos rectilíneos variados son aquellos movimientos donde la velocidad no permanece constante, hay cambios de velocidad. La velocidad puede aumentar o puede disminuir. Los movimientos rectilíneos uniformemente variados, que se abrevia así, MRUV, M de movimiento, R de rectilíneo, U de uniforme y V de variado, se clasifican así: como movimiento acelerado, cuando la velocidad está aumentando, y el movimiento retardado, cuando es lo contrario, la velocidad en vez de aumentar está disminuyendo, pero de manera uniforme. Bien. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado son las siguientes. Estas son las ecuaciones con las que vamos a estar trabajando. Para calcular aceleración utilizamos la fórmula siguiente: velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Para calcular tiempo utilizamos la fórmula velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Para calcular la velocidad final utilizamos la fórmula velocidad inicial más el producto de aceleración por tiempo. Y para calcular la distancia utilizamos la fórmula velocidad inicial más el producto de aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Las gráficas, ¿verdad?, de la aceleración son las siguientes. Esas gráficas describen una línea recta. Eso significa, ¿verdad?, que la aceleración se mantiene constante. Están acelerando, ¿verdad?, ya sea el cuerpo, el objeto, ¿verdad?, está acelerando, ¿verdad?, al mismo ritmo. Esta gráfica es cuando la aceleración, ¿verdad?, o cuando el movimiento, ¿verdad?, es acelerado. O sea que el cambio de velocidad, ¿verdad?, es positivo. O sea que está aumentando de velocidad. Y la gráfica que está acá nos describe un movimiento retardado. Significa que el cuerpo del objeto está disminuyendo su velocidad de manera constante. Al mismo ritmo está disminuyendo su velocidad. Entonces, por ese motivo describe una línea recta, ¿verdad?, porque está disminuyendo la velocidad al mismo ritmo. Y eso significa que la aceleración va a ser negativa, y es por ese motivo, ¿verdad?, que la gráfica está por debajo, ¿verdad?, del eje horizontal. En este caso, ¿verdad?, el eje horizontal está representada por el tiempo en segundos. Ahora vamos a ver un ejemplo donde aplicar las fórmulas ya mencionadas. Ejemplo: la velocidad de un tren se reduce uniformemente de 12 metros por segundo hasta detenerse en 10 segundos. Calcular, inciso A, la aceleración, inciso B, la distancia que recorre a continuación hasta detenerse. Bien, solución. Primeramente vamos a sacar los datos. El ejercicio nos habla de que el tren reduce su velocidad uniformemente de 12 metros por segundo hasta detenerse. Quiere decir de que él iba viajando a esa velocidad. Entonces, esa sería la velocidad inicial, 12 metros por segundo. Ahora nos habla de que este tren, ¿verdad?, redució su velocidad hasta detenerse, o sea que llegó a 0 metros por segundo. Entonces esa fue la última velocidad que experimentó. En consecuencia, esa es su velocidad final, 0 metros por segundo.
Él logró llegar a esa velocidad de 0 metros por segundo. ¿En qué tiempo? En un tiempo de 10 segundos. Entonces ese sería el tiempo. 10 segundos. El ejercicio nos pide calcular la aceleración y nos pide calcular la distancia. Pasamos a la solución. Para calcular la aceleración nos vamos a auxiliar de la fórmula velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. ¿Qué nos queda? Reemplazar estos valores por los números que tenemos aquí en los datos. La velocidad final, ¿de cuánto es? Según los datos, 0 metros por segundo. Menos la velocidad inicial, que es de 12 metros por segundo. Entre el tiempo, 10 segundos. Efectuamos primeramente lo que tenemos en el numerador. 0 menos 12 es menos 12. Ese resultado se va a dividir entre el 10. Bien. 12 entre 10 es 1.2. Menos entre más es menos. En consecuencia, el resultado es menos 1.2 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración que experimentó el tren. ¿Qué significa ese resultado? Bueno, significa, ¿verdad?, que por cada segundo que iba pasando, el tren iba disminuyendo su velocidad 1 metros por segundo. Pasamos al inciso B. Para calcular la distancia, nos vamos a auxiliar de la fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar todas estas letras por los valores numéricos que tenemos en los datos. La velocidad inicial es de 12. El tiempo es de 10. A eso le vamos a sumar esta fracción, aceleración por tiempo al cuadrado. ¿La aceleración de cuánto es? Bueno, es de menos 1.2 metros por segundo al cuadrado. Menos 1.2 metros por segundo al cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por el tiempo al cuadrado. Entonces, el tiempo es de 10 segundos. Entonces, eso hay que elevarlo al cuadrado, nos dice la fórmula. Dividido entre 2. Ok, ahora vamos a desarrollar toda esa expresión que tenemos ahí. Se cancela este segundo con este segundo. Multiplicamos 12 por 10, 120. Como se cancelaron los segundos, solo me quedó la unidad de medida metros. Ahora vamos a efectuar la siguiente operación en la calculadora. Menos 1.2 por 10 al cuadrado. Eso nos da menos 120. Entonces, al desarrollar toda esta expresión, menos 1.2, que es la aceleración, por el tiempo al cuadrado, por 10 al cuadrado, se obtiene como resultado menos 120. Todo esto se va a cancelar y me queda solamente metros. Recuerden que la expresión resultante yo la tengo que dividir entre 2. Entonces hay que dividir este 120 entre 2. Igual a, bajo el 120 metros, porque primero tengo que efectuar esta división
ese resultado. 120 entre 2 es 60. Ahora sí efectúo la resta. 120 metros menos 60 es 60. Entonces quiere decir que el tren, desde que empezó a frenar, recorrió una distancia de 60 metros. Y con eso ya hemos resuelto los dos incisos que nos pedía el ejemplo. Pasamos a otro ejemplo. Un motociclista parte del reposo, ¿verdad? Se mueve en línea recta a razón de 1.3 metros por segundo al cuadrado. Calcula la velocidad que logró alcanzar a los 4 segundos. Entonces bien, sacamos nuestros datos. El ciclista dice que partió del reposo. Entonces quiere decir de que su velocidad inicial es 0 metros por segundo porque él estaba detenido. Entonces no estaba en movimiento, entonces su velocidad es 0. Se parte del reposo y empieza a arrancar y empieza a acelerar a razón de 1.3 metros por segundo. Entonces esa es su aceleración, 1.3 metros por segundo al cuadrado. Entonces esa velocidad, ¿verdad? Queremos saber qué velocidad llegó a alcanzar a los 4 segundos. Entonces, ese es el tiempo, 4 segundos. Entonces, como nos habla de qué velocidad logró alcanzar, entonces estamos hablando de la velocidad final, de la última velocidad final que obtuvo a los 4 segundos. Entonces vamos a calcular la velocidad final. Para calcular la velocidad final nos vamos a auxiliar de la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial, ¿de cuánto es? Según los datos que sacamos, 0 metros por segundo. Más la aceleración, que es de 1.3 metros por segundo al cuadrado. Eso se va a multiplicar por el tiempo, 4 segundos. Bien. Como la velocidad inicial es de 0, entonces esto se desaparece porque 0 es nada. Y solo nos queda multiplicar entonces 1.3 por 4. Ese resultado es 5.2. Entonces quiere decir que la velocidad inicial, que la velocidad final es de 5.2 metros por segundo.